Los humanos migramos porque en el desplazamiento anida nuestra esencia. Las palabras han sido siempre nuestro lugar de encuentro. Y este año también lo serán. Nos reuniremos con esos amigos que, aún estando lejos, son parte de esta misma historia. En la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura seremos nómadas que reunirán lenguajes, miradas, voces para narrar las historias que cada uno ha recolectado en su viaje personal. Octubre 2 al 11, obra invitada de la literatura universal, El Libro de la Selva. Participa ingresando a www.fiestadellibrolacultura.com. ¿Hacia dónde será nuestro próximo viraje? Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos nuestra diáspora por las letras, la más afortunada metáfora de cualquier viaje, un curioso vehículo que nos lleva por encima del tiempo y la distancia y que en ocasiones nos brinda la sensación de que la aventura no ha terminado. La Universidad de Antioquia, un aliado estratégico de la Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto, les da la bienvenida a la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, a la ciudad de los libros, un encuentro ciudadano en el que celebramos la palabra y que este año tiene como tema de conversación las diásporas. Gracias por dejarnos llegar a sus hogares para celebrar desde allí el amor que compartimos por los libros y la cultura. Es momento de abrazarnos en la distancia a través de lo que tejen las palabras entre nosotros. La actividad que tendremos a continuación hace parte de una jornada académica y cultural que hemos preparado desde la Universidad de Antioquia para integrarnos como comunidad universitaria a este evento de ciudad. En esta oportunidad tendremos la charla Memorias del Sur, la diáspora literaria mapuche, caminando Indoamérica. Los dejo con Natalia Duque, doctora en Ciencias Sociales y docente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Profesora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a quienes nos escuchan, a quienes se conectan para caminar Indoamérica, para conocer en la voz de una mujer chilena a quien quiero muchísimo y a quien le doy las gracias que haya aceptado esta invitación, un poco de lo que es esta diáspora literaria. Vamos a conocer entonces hoy un poco al respecto en la voz de Mabel García Barrera, quien es académica en la Universidad de la Frontera en Chile. Mabel es profesora de Estado en Castellano de la Universidad de Chile, magíster en literatura, diplomada en Ciencias Políticas aplicadas de la misma universidad. Mabel es una mujer que se ha dedicado a estudiar la estética indoamericana, el discurso y la comunicación intercultural, entre muchos otros temas. Además, Mabel es cofundadora de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales Soleil y fue su primer presidenta. Mabel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy felices de tenerte hoy aquí, como ahorita lo decía Andrea, abrazándonos en la distancia, pero seguros de que volveremos a abrazarnos. Te escuchamos entonces para conocer y caminar con tu voz Indoamérica. Mari también, Mari Compuché, desde el Gualmapu, feliz de compartir con ustedes en este contexto tan especial. Me siento gratificada por la invitación que me hicieron, particularmente a ti, Natalia. Y bueno, estoy una vez más haciendo lo que me encanta hacer hace 30 años, que es difundir y visibilizar la literatura y el arte mapuche principalmente, donde he ido acompañando a los poetas, a los escritores, a los artistas, creciendo juntos y redescubriendo una identidad mestiza, reafirmando mi propia identidad mapuche. Y bueno, que no siempre es fácil, pero aquí estamos desafiando muchas improntas y bueno, haciendo voz, eso es lo importante. Y bueno, también saludo a todos quienes nos van a ver, quienes nos van a escuchar. Y
A continuación voy a tratar de sintetizar más de 40 años de poesía. Vamos a ver cómo se va dando esto. La diáspora literaria mapuche. ¿Por qué diáspora literaria mapuche? Porque nos referimos a una literatura que básicamente sale de las comunidades para ir a la urbe. Es una literatura que particularmente se escribe desde una generación de jóvenes que están buscando relevar una voz, un proceso también político y, ¿no es cierto?, visibilizarlo frente a las demandas que tienen en contra del Estado chileno y también del lado argentino. ¿Dónde queda el pueblo mapuche? Porque desde acá, claro, lo conocemos, pero Indoamérica es muy grande, muy vasta, ¿no es cierto?, de norte a sur. Entonces, muchísimos, cientos los pueblos indoamericanos del Abdayala. Así que quiero mostrarles este pequeño mapa donde podemos ver que el pueblo mapuche, o como se le llamó por parte de los españoles, el pueblo araucano, se encontraba ubicado hacia el sur de América y comprendía los territorios de Chile y Argentina, lo que está ahí en Achurado. Y luego vamos viendo cómo del año 1540 en el lado chileno va disminuyendo por los procesos de colonización, ¿no es cierto? Y hoy por hoy nos encontramos con un territorio bastante reducido y con comunidades que poseen muy pocas hectáreas y donde tienen que sobrevivir. Esto es importante para poder entender lo que es la pluralidad de discursos que se van a gestar durante estos últimos 40 años. Y particularmente en el terreno de la literatura. Si avanzamos, entonces, vamos a ver qué implica este trayecto poético. Este es un trayecto poético que transita desde la oralidad a la escritura. El pueblo mapuche era un pueblo oral, es decir, no poseía escritura. Poseía otro tipo de escritura que tenía que ver más bien con los íconos, ¿no es cierto?, en el tejido, en la platería y bueno, en todo lo que son la visualidad corporal también, pero en términos de escribir, de escritura tal como la conocemos hoy día, no, esto es un hecho reciente. Bueno, hay que entender entonces que cuando llegan los conquistadores al Wallmapu, Wallmapu significa territorio circundante, ese era el territorio, así se llamaba, lo que se va generando es un proceso fuerte de invisibilización de la voz indígena. Se le obliga, ¿no es cierto?, a una escolaridad, luego por parte de los estados nacionales, a un tipo de idioma que es el castellano, un tipo de religión que es la católica, y bueno, así sucesivamente un tipo de organización social que es la que genera el Estado-Nación chileno. Me voy a focalizar principalmente en el lado chileno, pero pensemos que este mismo modelo colonizador se genera también en el Puelmapu, en el lado argentino. Bueno, a raíz de ciertos procesos políticos, a raíz también del conocimiento y de la preparación escolar que van teniendo los jóvenes mapuches, los niños y jóvenes mapuches, avanzado los años 50 del siglo XX, van a tender, ¿no es cierto?, a apropiarse de un modelo poético que se está dando en las escuelas públicas. Y de este modelo poético van a surgir nombres como José Santos Lincomán, Sebastián Queupul y Anselmo Reguileo, que van a ser los primeros poetas
que mayoritariamente se han difundido, hay otros, pero con voces muy esporádicas. En este caso, José Santos Lincomán, Sebastián Queupul y Anselmo Reguileo van a generar una poesía que es una mezcla todavía entre oralidad y escritura, pero es una poesía que tiene mucho ese sonsonete de la poesía escolar, ya que es la poesía rimada, casi, ¿no es cierto?, cantada, y va de alguna manera visibilizar una identidad que está muy transculturada. ¿Qué significa esto en esa poesía? Significa, ¿no es cierto?, que por un lado se reconocen como mapuche, pero también se van a reconocer como chilenos. Se van a reconocer como parte del campesinado del país, parte de los procesos políticos chilenos, se van a adscribir generalmente en el ámbito de la izquierda, de los partidos políticos, de las ideologías de izquierda, y desde allí van a iniciar una lucha más consciente acerca de los derechos de, ¿no es cierto?, con una identidad mapuche. Este tipo de poesía es una poesía bastante híbrida y generalmente o mayoritariamente está dada en castellano y en algunos casos hay traducción al mapsungun, que es el idioma del pueblo mapuche. Diríamos entonces que entre los años 1950 y 1980 los principales referentes serían José Santos Lincomán, que era un cacique olonco mapuche muy importante, dirigente político que estuvo muchas veces en la cárcel por luchar por sus derechos, Sebastián Queupul, un profesor normalista, y Anselmo Reguileo, es un lingüista que generó un grafemario que se usa mucho en términos de resistencia cultural para tomar una posición, ¿no es cierto?, sobre este nuevo modelo escritural o los grafemas que se van creando para darle un soporte escrito a una lengua eminentemente oral. Son tres nombres muy relevantes. En los 80 se suscita un movimiento muy relevante en el ámbito del movimiento político mapuche. Comienzan los jóvenes a venir desde las comunidades hacia la urbe porque se están aproximando los 500 años de, ¿no es cierto?, comillas, descubrimiento, conquista de América, que va también, ¿no es cierto?, a provocar un gran movimiento a través de todo el continente dentro de las primeras naciones para posicionar su reclamo, ¿no es cierto?, un reclamo colectivo, una voz colectiva, y eso hace que muchos jóvenes, ¿no es cierto?, empiecen a tomar posición sobre este proceso. Y aparecen aquí tres poetas que son los poetas referenciales de la actual generación de lo que se llama la literatura mapuche contemporánea. Ellos son el Licura Chihuailaf, que recientemente ha obtenido el Premio Nacional de Literatura Chilena este año, hace muy poquitas semanas, Leonel Lielaf, que también estuvo postulado a este premio, y María Teresa Panchillo. Hasta hace muy poco se visibilizaba bastante la figura de Licura y Leonel, y María Teresa pasaba a un segundo plano porque en estricto ella no publicó un libro, un poemario completo, pero sí escribió textos muy interesantes, muy significativos para una época donde Chile estaba en la plena dictadura militar. ¿A qué se refiere la poesía de Licura Chihuailaf? Si vamos a una diapositiva más, por favor. Él genera un libro que es una especie de autoedición, se llama En el País de la Memoria. Tengo la suerte de poseer uno de estos libros.
porque se editaron solamente 77 libros numerados, ¿ya? En un formato bastante rústico. Hay aquí textos que van a ser referenciales o fundacionales para las características y las temáticas que va a adquirir la poesía posterior. Aquí encontramos un texto en El País de la Memoria que lleva el mismo título que el libro, y nos preguntamos ¿qué es el País de la Memoria? El País de la Memoria, con este título, viene a dar respuesta a la pregunta ¿dónde habitamos? ¿Dónde habitamos el pueblo mapuche? Un pueblo que ha sido devastado, que ha sido reducido, empobrecido, ¿no es cierto?, violentado, despojado de su territorio, viviendo en las urbes, digamos, en los cordones marginales, con trabajos de obreros, panaderos, acá decimos empleada doméstica, ¿ya? A las mujeres que ayudan en las casas. Bien, entonces, en esta pregunta, el año 1988, el Licura Chihuahilaf, que es de profesión obstetra, se va a preguntar ¿dónde habitamos? Y su respuesta es en el país de la memoria. La memoria va a ser una de los elementos o estrategias transversales de esta poesía hasta el día de hoy. Y aquí, ¿qué implica hablar del país de la memoria? Lo dice Licura en estos términos. Retroceden ríos, piedras y los pájaros remontan hacia abajo. Los canelos sagrados nos recuerdan oraciones, mientras las machis en los últimos bosques se refugian. No hay serpiente que eleven adormilados cerros, no hay estrellas, solo la pálida luna nos alumbra y oculta en su otra cara los temores. La nutria del mar guarda silencio, pues sabe que el invisible barco es más fuerte que el acero. En el país de la memoria somos los hijos de los hijos de los hijos, la herida que duele, la herida que se abre, la herida que sangra hacia la tierra. Bien, aquí hay que explicar varias situaciones dentro de este texto, porque cuando hablamos de literatura, la literatura siempre trabaja con elementos altamente simbólicos, con lo que nosotros llamamos en literatura, ¿no es cierto?, pluricódigos, o signos muy resemantizados, con muchas posibilidades de significado. Entonces, cuando entramos nosotros a hablar de una literatura que sobre todo viene de una cultura ancestral, estamos hablando de los significados más crípticos dentro de una cultura sacralizada, de una cultura, ¿no es cierto?, que tiene como verdad histórica el pensamiento mítico, no como algo ficcional, sino como elementos verdaderos. Cuando se habla aquí retroceden ríos, piedras y pájaros y se remontan hacia abajo, estamos hablando de que la temporalidad esencial del pueblo mapuche es el pasado. Sin pasado nunca se puede avanzar hacia el futuro. Entonces, como todo pensamiento mítico, todo gira, a diferencia de la cultura occidental, gira de izquierda hacia derecha, contra, ¿no es cierto?, el circuito del reloj. Siempre es hacia el otro lado, ¿ya?, el lado del giro de la Tierra. Y buscar en la memoria, buscar en el pasado, se ve como el elemento fundamental para poder vivir la vida del presente y del futuro. Entonces aquí es buscar en este pasado, retrocediendo los ríos, las piedras y los pájaros, ¿no es cierto? Vamos a buscar lo que somos. Somos en este país de la memoria los hijos de los hijos de los hijos, es decir, de todo el linaje que está ahí detrás. Y en estos hijos de los hijos está esta herida que duele,
la herida que se abre, la herida que sangra, que es la herida colonial, la herida del despojo. Bien, es un texto fundamental que se posiciona con una visión histórica sobre los acontecimientos. Hablar de este libro es realmente darnos cuenta de que hay toda una apuesta escritural que perdura y que es retomada por todos los posteriores poetas. El Licurachi Wailaf no solamente va a generar este tipo de impronta literaria o de estrategia textual, sino que además va a generar una especie de Nutram, conversación en el espacio intercultural. Y ese es el reconocimiento que se le hace hoy por hoy y el por qué se le otorga, o uno de los elementos esenciales, por qué se le otorga el Premio Nacional, por esta visión dialogante que tiene con el otro. Y eso lo plasma en un texto fundamental, 10 años después de En el País de la Memoria, y que se llama Recado Confidencial a los Chilenos. Recado Confidencial a los Chilenos es un ensayo donde introduce, ¿no es cierto?, poesía, pero también un diálogo intenso con la sociedad chilena para contarles quién es el pueblo mapuche en esta intención, ¿no es cierto?, de diálogo. Quiero mostrar un poquito esto, dado que Licura aquí viene a ser uno de los poetas más relevantes de esta generación. De regreso a Temuco, otra vez a orillas del bosque de la escritura, resolví rehacer el trayecto. Me digo, ¿cuánto conoce usted de nosotros? ¿Cuánto reconoce en usted de nosotros? ¿Cuánto sabe de los orígenes, las causas de los conflictos de nuestro pueblo frente al Estado Nacional? ¿Qué ha escuchado del pensamiento de nuestra gente y de su gente que, en la búsqueda, antes que todo, de otras visiones de mundo que siempre enriquecen la propia, se ha comprometido con el entendimiento de nuestra cultura y nuestra situación? Nos conocemos tan poco. Bueno, este recado confidencial a los chilenos es eso, un recado hacia el otro, pero íntimo, confidencial, para decir quién soy, quiénes somos los mapuches, qué esperamos, cómo hemos sufrido en el tiempo por todo este vasallaje. Es el intento de comunicación más intenso con el otro para desnudarse por dentro. Bien. Otro poeta relevante en esta misma generación, digamos en estos a finales de 1980, es el poeta Leonel Lielaf. Leonel Lielaf, un joven de 20 años, escribe su primer poemario que se llama Se ha despertado el ave de mi corazón. ¿Quién es Leonel Lielaf? ¿Qué es lo que agrega Leonel Lielaf a esta poesía? Leonel Lielaf es nieto de Machi, es decir, en Machi decimos a los chamanes. Él posee un conocimiento de la sabiduría más antigua que es transmitida por linaje. Es mapuche hablante, su primera lengua, por lo que él, al crear esta poesía escrita, él lo que hace es crear una estrategia, primero creándola en Mapsungún, y luego lo que hace es crear un texto parecido. No es una traducción del texto de Mapsungún al castellano, sino que son dos formas que conversan entre sí. Y luego, ¿no es cierto?, una tercera versión que es el cantar, el canto tradicional como el ulcantún. Entonces él, en este tipo de poesía, a nosotros nos llega la versión, digamos, el escrito en Mapsungún, nos llega en castellano, pero además él, cuando lo presenta en vivo, lo canta, y es un canto muy emocionante. Sus textos pasan de lo histórico, de desnudar el colonialismo,
hasta llegar a textos cada vez más internalizados en lo sacralizado, en este conocimiento más restringido, por lo cual es todo un desafío poder llegar a descubrir qué es lo que de alguna manera está escribiendo allí. Hay un texto muy hermoso y que ha sido como también un texto ícono del cual se ha dicho mucho, que es el texto Rebelión, que pertenece a este libro, y que dice así: mis manos no quisieron escribir las palabras de un profesor viejo. Mi mano se negó a escribir aquello que no me pertenecía. Me dijo, debe ser el silencio que nace. Mi mano me dijo que el mundo no se podía escribir, haciendo referencia entonces justamente a esta literatura oral que en principio era cantada a través del ul. Bien, el escribir para todos estos poetas es un esfuerzo y digamos, una situación bastante compleja, debatirse entre cómo debe ser la poesía mapuche, si debe ser como era ancestralmente cantada o debe ser hoy por hoy escrita. La mayor parte pasa por esta reflexión y estos debates que se vuelven a generar cada cierto tiempo. Bien, en el caso de Leonel, entonces lo resuelve de esta manera, en Mapsungún, castellano y cantado. En el caso de María Teresa Panchillo, si van dos más allá, por favor. María Teresa Panchillo viene de una comunidad también. Gracias, ahí. Viene de una comunidad, ella es mapuche hablante y escribe un texto que ha sido redescubierto, por lo que implica ahora mirando históricamente hacia atrás cómo surge esta poesía. Y desde los estudios literarios nos damos, digo todos en general, nos damos cuenta de que aparece una poesía muy fuerte liderada por una mujer, porque habitualmente este había sido el reino de los poetas, no de las poetisas. Y este texto se llama Calibre 2568, se refiere particularmente a un decreto ley que dicta Augusto Pinochet durante la dictadura para poder de alguna manera hacer o motivar a la división de tierras mapuche y para que se puedan vender como propiedad privada y no como propiedad comunitaria. Y esto provoca la reacción en María Teresa Panchillo y va ella a escribir este texto que dice lo siguiente. Me disparan desde la moneda con una bala de calibre 2568. Me disparan por tierra, por papeles y lápiz. Letra por letra me disparan, porque soy poesía, madre naciente en la resistencia, porque soy canción celeste del universo, porque mis hijos se levantan enfurecidos y sonrientes en las comunidades, asumen la emigración en las ciudades, buscándome dentro de las urbes nocturnas, confusas, entre ladridos de perros, sirenas. Disculpa, no puedo ver abajo. Porque soy mapuche pueblo, no me matarán por decretos, ni con balas de calibre recién inventado podrán herirme, cercarme con estacas y alambres púas, arrancarme de raíz los árboles, pero no entenderán cuando suene el culcul, la trutruca. Recuperaré la sangre de mis óvulos florecientes, seguiré procreando hijos indomables a defenderme, porque soy madre, padre, fuerza de la tierra. No acallarán las voces de mis hijas maternales, proclamándome desde el vientre del tiempo, desde la prisión renaceré como fuego encendido,
bajaré de los volcanes armada de canciones y palabras nuevas, porque en 500 años nunca han podido dispararme en la boca. Es un texto, ¿no es cierto?, de una mujer bastante valiente en el contexto que nos encontrábamos de una dictadura militar muy, muy represiva, muy perseguidora. Bien, estos son los 3 poetas que van a abrir el camino hoy por hoy, alrededor de 100 poetas. Si a eso sumamos artistas visuales, cineastas, arquitectos, músicos, tenores, bueno, músicos de todas las gamas, todos los estilos musicales, y bueno, hay mucho que decir en términos del arte mapuche, que empieza a resurgir justamente desde los 80 con el teatro, la poesía, y en los 90 esto explosiona hacia todas las artes. En 1990, ¿no es cierto?, nos vamos encontrando otro gran poeta, Jaime Huenún, Bernardo Colipán. Ellos tienen una visión más digamos, adoptar la crónica como un lenguaje, dialogar con la crónica española sobre todo, con textos muy irónicos. Miguel Ángel Antipán, que es un narrador, Sonia Caicheo, Luciérnaga Pinda, que actualmente ella es Machi, Maribel Mora Curriado, María Buenuñir. Bueno, muchos de ellos, de estos artistas, de estos escritores, del 2000 también, Melissa Manquepillán, Graciela Huinao, Roxana Miranda Rupailaf, David Niñir, que digamos, ha aportado desde una mirada desde la urbe y el neoliberalismo, una crítica muy fuerte ahí, César Millagüey, que Manquepillán Payán Alán, quien lo destaco por el carácter irónico que tiene en esta reflexión del papel que tiene el propio pueblo mapuche, con una autocrítica bastante fuerte. Y desde el 2010, ya más adelante, Francisco Vargas Guayquimilla. Aquí muchos de estos artistas son performance, son artistas visuales, además de ser poetas o narradores. Daniela Catrileo, María Isabel Lara, Calibán Catrileo. Bueno, muchos de ellos también tienen su magíster, su doctorado, se han ido preparando muy, muy fuerte en ser una voz muy potente, ¿no es cierto?, que se va posicionando en diferentes esferas, no solo literarias, sino intelectuales, para, ¿no es cierto?, generar, digamos, esta impronta. Bien, para concluir, lo que hay aquí, si vemos nosotros estas imágenes, vemos también que en términos de la corporalidad, de la forma de ser, va cambiando desde esta foto que tenemos, por ejemplo, de José Santos Lincomán en los 50, hasta llegar a la imagen que nos presenta Francisco Vargas Guayquimilla, rodeado de alambres de púa y con un logo que homologa a Nike, pero que dice Ñuque, Ñuque, que significa madre, es la madre tierra. Ha entrado, ¿no es cierto?, la poesía en directa relación con la performance y con las artes escénicas. Y ha transitado de lo que llamo de una estética de lo sacralizado hacia una estética de la alteridad. Eso por el momento como para poder concluir esta parte, porque es bastante largo hablar de este movimiento escritural. Mabel, qué bueno escucharte, qué bueno conocer estas voces a través de tu voz, y quisiera que pudiéramos conversar un poco al respecto de algunos asuntos que has mencionado en este relato que compartes con nosotros hoy desde tu casa en Temuco. Nos hablabas de pluricódigos
que están en esa poesía, en esa narrativa que nos plantea Indoamérica. Yo quisiera que pudieras ampliarnos un poco cuáles son esos pluricódigos, esos simbolismos, esas imágenes, esa información que subyace allí en esta poesía por la que podemos conocer Indoamérica. Y pues para dejarte otra pregunta ya abierta y que también puedas hablarnos un poco al respecto, por supuesto me encantaría saber cuáles son las diásporas de Mabel. ¿Cuáles son esas propias diásporas para Mabel que ha hecho su recorrido, que como nos lo planteabas al principio, ha estado en la búsqueda también de esa identidad mapuche? Bien, mira, respecto de lo primero, bueno, señalar que aquí se necesita mucho conocimiento cultural. Es un conocimiento que a lo largo de los 30 años que yo llevo junto a los poetas y a los artistas visuales principalmente, ha sido ir cada vez junto con ellos, digo, porque ellos nacidos en la urbe o desplazados a la urbe han tenido que recorrer también este camino hacia adentro, es decir, buscar el idioma, recuperarlo, buscar los conocimientos que tienen los más ancianos, las papás y los chachai, viniendo a recuperar también su lugar dentro de la comunidad, en de los restos, entre comillas, restos de familias que van quedando, y participar de los actos ceremoniales, de las ceremonias que se dan principalmente acá hacia el sur. La mayor parte de estos poetas están desplazados en Santiago, aquí mismo en Temuco, Osorno, digamos, en las ciudades principales. Y bueno, ese mismo recorrido es el que he tenido que ir haciendo yo también, ir, ir buscando, participando de la ceremonia, tratando de aprender el idioma, que ha sido bastante difícil porque en mi caso yo no aprendo ni inglés, ni francés, ni nada, y he hecho todos los cursos habido por haber. Bueno, pero no importa. Hay otros modos de conocimiento en la cultura mapuche, como para unir las dos respuestas. Uno de los modos de conocimientos más fuerte, más intenso, es a través de los sueños. Yo creo que este es un lenguaje que recorre Indoamérica, el mundo de los sueños. Es el mundo donde, ¿no es cierto?, te acompañan otras voces, otro mundo, porque a diferencia de la cultura occidental, que es una cultura, ¿no es cierto?, de ver para creer o de tocar de lo tangible, ¿ya? Tú ves la realidad y casi la palpas. En el mundo indígena en general tú vives con realidades paralelas y que están intercomunicadas, y una forma de comunicarse es a través de los peuma, los sueños, o el perimontún, que es el ver, es como tener visiones, ¿ah? Que son avisos de tu linaje, que son guías hacia el camino donde tú tienes que ir, el rol que tú tienes que cumplir. Y eso, ¿no es cierto?, es parte de la vida de estos poetas, estar siempre regresando hacia el sur. Santiago en esta locación queda hacia el norte del país, entonces para ellos mantener el contacto con el sur es fundamental, es el dolor de tener que estar desarraigado. Y eso en la poesía se ve de manera concreta, estar viviendo la enfermedad. El que vive en la ciudad está enfermo, porque su espíritu no está tranquilo. Entonces la forma de estar tranquilo ha sido implementar en Santiago ceremonias. Entonces, generalmente se invitan a los machis, a los chamanes, se les invita a las comunidades de la urbe y se realizan ceremonias en la urbe. Y eso ya ahora, en principio parecía muy extraño, pero ahora ya es parte de la dinámica. Entonces, las ceremonias se han extendido desde el sur, llegando hasta Santiago, incluso un poco más allá. Ha atravesado toda la zona central, pero vienen a buscar el conocimiento en las comunidades. Y ese conocimiento es un conocimiento viajero hoy por hoy.
es una manera de fortalecerse. Entonces, leer poesía, leer visualidad mapuche, implica entrar en ese conocimiento. ¿Cuál es el significado de cada elemento? Por ejemplo, en el poema de Licura Chihuahua, si lo pueden colocar nuevamente, por favor, el que viene, el que primero que estaba arriba, ese, yo explicaba, ¿no es cierto?, cómo el pasado es el tiempo fundamental. Pero cuando dice, no hay serpientes que eleven adormilado cerro, se refiere al conflicto que digamos, la cultura occidental reconoce como el diluvio. En el mundo mapuche, ese diluvio se produjo por el encuentro de dos fuerzas poderosas, Tren Tren y Kaikai Filú, la serpiente del agua y la serpiente de la tierra. La serpiente del agua subía al agua y la serpiente de la tierra trataba de proteger al pueblo mapuche y subía los cerros. Finalmente, o afortunadamente, ganó Tren Tren, una serpiente telúrica, ¿ya? Y logró resguardar a lo que se llama la familia divina, a los 4 divinos, 2 ancianos y 2 jóvenes, porque aquí no existen los padres, existen los hijos, perdón, los nietos y los abuelos, porque los abuelos son la sabiduría y los nietos son la generación de fuerza, de nueva vitalidad. Entonces todo se traspasa en espíritu desde los abuelos a los nietos y así sucesivamente, generación por generación. Se necesita mucho este conocimiento. Cuando habla de la nutria del mar, guarda silencio, pues sabe que el invisible barco es más fuerte que el acero. Eso es porque cuando uno muere, uno se va hacia el barquero que nos traslada hacia el otro mundo. Entonces está hablando aquí en este país de la memoria, cómo al retroceder todo esto nos mira, cómo todo esto está expectante, este mundo antiguo, porque somos los hijos de los hijos de los hijos. Aquí lo que nos queda, Mabel, es una tarea muy, muy importante y además muy hermosa de poder también explorar otro tipo de literatura, pero hay una pregunta con la que yo quisiera que cerráramos, que no puedo dejar de hacerla, y es que el año pasado cuando estuvimos juntas en México, tú nos ponías, digámoslo, de frente, en la cara, la necesidad de nombrar Indoamérica y no solamente seguir hablando de Abya Yala, y siendo las diásporas el tema de los eventos del libro de Medellín durante este año, sabiendo que el lenguaje cambia los modos en que somos, estamos y nos relacionamos, yo sí quisiera que para cerrar, además a propósito del nombre que tuvo esta conversación contigo, esta charla, este relato que nos traes, pudieras plantearnos el por qué Indoamérica y no Abya Yala. Bueno, esto es un debate largo, ¿ah? No es que yo crea que es la mejor solución, no. Para mí hay algo mucho más importante, que es poner en un mismo nivel los pueblos, primeras naciones, que en realidad ese es el nombre que a mí me gusta, las primeras naciones, ponerlas en la misma dimensión que Latinoamérica, porque los pueblos, primeras naciones, no le pertenecen a Latinoamérica, es un concepto una mirada muy colonial. Son dos formaciones culturales muy distintas, y no es ninguna más o menos importante que la otra. Entonces, parte de lo que yo creo que me compete es, ¿no es cierto?, relevar esto. Ahora, si se llama Indoamérica, Primeras Naciones o Abya Yala, eso va a tener que definirlo finalmente Abya Yala o Indoamérica. ¿Por qué Abya Yala? Abya Yala en realidad pertenece a Centroamérica, es un concepto que estaba en Centroamérica, no estaba hacia el sur de América. Pero yo creo que es el que más se está difundiendo hoy por hoy. Entonces, en estos momentos estoy ocupando ambos conceptos, Indoamérica, Abya Yala o Primeras Naciones, porque también hay todo un conflicto con el concepto de indígena. Son tránsitos que en algún momento van a decantar. Se va a llegar seguramente a un acuerdo implícito y esto va a dejar de tener resabio o va a dejar de abrir heridas.
y seguramente yo siento que Abya Yala finalmente es el que se va a posicionar y se está posicionando con fuerza. Mabel, muchísimas gracias por tu voz, por aceptar esta invitación a los eventos del Libro de Medellín, que son parte fundamental de la política pública en materia de lectura y escritura. Gracias a quienes estuvieron escuchando este relato. Esperamos que queden muy antojados, así como yo quedé después de escuchar todas estas lecturas, estas recomendaciones, esta poesía que Mabel comparte hoy con nosotros. Gracias por toda tu generosidad. Gracias a ti, a ustedes. Peucayán Lamien, Peucayán Copuché. Profesoras, muchísimas gracias y por supuesto a nuestro público también les agradecemos por acompañarnos desde casa. Los invitamos a conocer el resto de la programación de UDA en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, así como a recorrer los demás espacios de la fiesta en su plataforma interactiva www.fiestalibroylacultura.com. Cada uno de estos espacios nos ayuda a emprender nuestra propia diáspora por los recuerdos, los tránsitos del lenguaje y las culturas. Los invitamos igualmente mañana domingo a la charla Ser Paz, Saberes, Esperanzas y Reconciliación en el sur de Córdoba, Urabá y Chocó, con 3 consejeros de paz y líderes sociales en conversación con Alejandro Pimienta, sociólogo, y Andrés García, antropólogo. YouTube, Universidad de Antioquia, 6 de la tarde. Y les recordamos finalmente conectarse con nosotros a través de las redes sociales, compartiendo contenidos con el hashtag Fiesta del Libro y hashtag Las Diásporas. En Facebook nos encuentran como Universidad de Antioquia, UDA Cultura y Fiesta del Libro y la Cultura, y en Instagram como @UDA, @UDA Cultura y @Fiesta Libro. Una oportunidad para contarle a muchos cómo vivimos esta fiesta en la ciudad de los libros. ¡Feliz tarde!